Bienvenidos a todos a este nuevo video educativo que les traigo el día de hoy, concerniente pues al inicio del nuevo año lectivo 2023-2024. Esta es la unidad 0 de primero bachillerato en la asignatura de historia. Soy el profe Max, espero que les agrade. Recuerden que vamos a tener todos los temas que vamos a ver en este momento, son temas que ustedes ya pudieron revisar o vieron en 10º año. Hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio, porque luego de ese recordatorio, luego de esos días que vamos a tener de bienvenida y todo aquello, ustedes van a pasar una prueba de diagnóstico, la cual pues esperemos o queremos o lo que intentamos es que ustedes salgan bien y recuerden todo aquel conocimiento que vieron en el año anterior, ¿no? Bienvenidos y espero que el video sea de su agrado, ¿sí? El tema de la unidad 0 es el mundo entre guerras, ¿sí? Tenemos aquí pues en dos etapas, lo que es la prehistoria y la historia, y tenemos ciertas edades, edad de los metales, edad media y todo eso. Nos vamos a ver que aquí, por ejemplo, en el paleolítico, tenemos que hace 2,5 millones de años apareció el ser humano, ¿sí? Supuestamente esto es lo que dice en el libro, ¿no? Pero en los actuales estudios o investigaciones, se ha demostrado que el Homo sapiens, donde provenimos nosotros, ciertos científicos pues aseguran haber identificado el lugar exacto de donde provienen los humanos modernos, o sea, nosotros, ¿no? Supuestamente es la tierra ancestral de todos los humanos vivos actualmente, y esta tierra pues se encuentra en el sur de África, ¿sí? Más precisamente al sur del río Zambeze, según el estudio o el nuevo estudio publicado en la revista Nature. ¿Sí? Esto es algo oficial, algo que usted puede investigar en las redes sociales, en las diferentes, en Google, en Wikipedia, puede investigar para que usted se llene un poquito más de conocimiento. Simplemente le hago una aclaración, porque ahí dice 2,5 millones de años que apareció el ser humano en el paleolítico, ¿no? Eso no está 100% seguro, pero lo podemos obtener dentro del libro de historia de primero bachillerato, ¿no? Supuestamente la región identificada, que se encuentra mayoritariamente en el Botsuana, con pequeñas partes en Namibia y Zimbabue. Supuestamente ha estado claro durante un tiempo que los humanos anatómicamente modernos aparecieron en África hace aproximadamente 200.000 años. Eso lo señala la investigadora Vanessa Hayes, investigadora del Instituto Garvan de Investigación Médica de Sydney, en Australia. ¿Sí? Ella es la principal, esta Vanessa Hayes, es principal autora del estudio. Entonces, tenemos ahí, se puede decir, evidencia, en la cual ella tiene evidencia mediante su investigación, de que no son 2,5 millones de años de aparición del ser humano, sino se fue hace 200.000 años, ¿no? Entonces ahí podemos investigar y ahondar más el asunto, pero en este caso aquí tenemos la línea del tiempo y vamos a trabajar con esta cifra que está aquí, ¿no? Pero todo el conocimiento, ustedes saben, nadie es dueño del conocimiento. Ustedes pueden investigar y pueden adquirir o refutar cualquier conocimiento que ustedes puedan obtener, porque el conocimiento no es único. Cada día se va descubriendo más y más cosas, y es necesario pues ahondar e investigar más en eso, ¿no? Tenemos también aquí en la prehistoria, hace 9.000 años antes de Cristo, la aparición de la agricultura en el Neolítico. Luego eso sucedió luego de la glaciación. Se dieron cuenta de que había varios territorios buenos, planos, donde se podía sembrar, y que se iba a hacer la separación. Comenzó la separación de las semillas, la separación de las plantas, lo que es la cría de animales, etcétera, 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 y la agricultura, ¿no? Luego viene hace 4.000 años antes de Cristo lo que es el descubrimiento de los metales. Esa edad se la conoce como la edad de los metales. Sí, ahí cambió todo lo que es nuestra forma de que un cuchillo de piedra o de hueso, sino que comenzaron a ver los cuchillos de metal, las espadas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí viene la historia. Hace 3.000 años antes de Cristo, aparición de la escritura. Esa fue la edad antigua. Ahí podemos encontrar la escritura cuneiforme, ¿sí? Luego tenemos hace 476 años antes de Cristo, la caída del Imperio Romano. Tenemos ahí que hace 3.000 años antes de Cristo, la aparición de la escritura. Ese fue el acontecimiento que marca, se puede decir, la edad antigua, ¿no?
Luego viene la Edad Media y la caída del Imperio Romano en el año 476 fue un acontecimiento que marca el inicio de la Edad Media, se puede decir, ¿no? Luego viene en 1453 la toma de Constantinopla por los turcos, esa fue la Edad Moderna, entonces quiere decir que desde ahí ese acontecimiento que sucedió se toma como inicio de la Edad Moderna, ¿no? Luego viene la Edad Contemporánea, que uno de los acontecimientos de la Edad Contemporánea o el inicio de la Edad Contemporánea es la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Todos esos acontecimientos marcan esa edad media, edad contemporánea, edad antigua, edad moderna, ¿sí? Por favor, mucha atención para que luego hagan sus actividades que estarán un poquito más adelante, ¿sí? Vamos a tratar de que este sea un poquito más rápido porque luego no vamos a demorar demasiado. Tenemos las edades de la historia, el inicio de la Edad Media, ¿sí? La ocupación de Roma por parte de una tribu germánica en el año 476 después de Cristo es la fecha que marca el inicio de la Edad Media. Ahí está, ¿sí ven? En Europa, aunque la crisis del Imperio Romano empezó a estar mucho antes, ¿no? Bueno, luego más adelante hemos de ver temas relacionados o se puede decir las características o cuáles fueron las razones por las cuales cayó el Imperio Romano, ¿no? Este hecho señala el fin definitivo de una rica civilización urbana que creció en la cuenca mediterránea y el inicio de una nueva era caracterizada por la sucesiva llegada de pueblos germánicos que fueron creando reinos en Europa. Estos pueblos llamados bárbaros extranjeros por los romanos iniciaron un nuevo tipo de relaciones políticas y económicas en una sociedad más ruralizada, que fueron la base del feudalismo propio de la Edad Media, ¿no? Luego también hemos de revisar qué es el feudalismo, tanto en Europa como en Ecuador, ¿sí? De todas formas, en la mayoría de los reinos germánicos se notó la fuerte influencia romana. Muchos adoptaron el cristianismo como religión oficial y el latín como lengua, en este caso España, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, miren, aquí este que está de morado, este de aquí, todos estos aquí fueron el antiguo imperio romano. Bueno, todo esto aquí era todo así, todo hasta acá, ¿no? Pero desde aquí, todo esto de aquí es el antiguo imperio romano de Occidente, ¿sí? Entonces, podemos encontrar que dentro de estos antiguos, por aquí verá, si ven que vemos visigodos, suevos, francos, todos esos de ahí no vemos los países, ¿no? Vamos a ver acá una imagen que tengo señalada para ustedes. Aquí miren, esos países que anteriormente eran parte del gran imperio romano, que luego se dividió, que eso también vamos a ver más adelante, se dividió en dos, y este es el imperio de Occidente. Todo ese imperio de Occidente estaba conformado por Portugal, España, Francia, una parte de Alemania, aquí otro país que no me acuerdo cuál está aquí, Austria, Italia, y por aquí una parte de lo que es África también, ¿sí? Aquí podemos ver, miren, en la diapositiva, ¿sí ven? Aquí vemos, ¿sí ven? Todo esto aquí era parte de el gran imperio romano de Occidente, ¿no? Y luego que se dividió y con la venida del tiempo, pues se fue dividiendo, fueron creando otros países, ¿no? Como Italia, España, etcétera, 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 ¿ya? Bueno, una vez que hemos terminado el primer tema, los primeros temas, se puede decir, de la unidad cero, que vienen más, vamos a realizar estas actividades dentro de clase y también en casa, ¿no? Vamos a observar el mapa que antes les estaba mostrando y van a responder las siguientes preguntas. A. ¿Por dónde discurre la línea que divide el imperio de Oriente y el de Occidente? Yo les mostré, ¿se acuerdan que les dije Oriente y Occidente? Ya más o menos ahí ustedes tienen que ver dónde les dije, hasta qué país les dije que era de Occidente y de ahí en adelante era Oriente, ¿no? Incluso en el mapa que está aquí, en la parte de aquí en adelante, ustedes van a poder ver, en la parte de atrás, es decir, ustedes van a ver ahí el nombre del otro imperio de Oriente, ¿no? Y pueden ir discurriendo. Eso tienen que ustedes coger esa imagen y marcar ahí esto, de dónde a dónde era el imperio de Oriente y de dónde a dónde era el imperio de Occidente. ¿Sí? Y háganlo con diferentes colores. B. ¿Cómo se domina el Imperio Romano de Oriente en época medieval? Ahí mismo también está el nombre, solo tienen que ver, revisar y poner la pregunta y poner la respuesta. ¿Qué reinos germánicos existían a finales del siglo V? Indica en qué estado o estados actuales se localiza cada uno. Entonces también les dije qué países quedan ahí, les dije que queda Portugal, España, Francia, Reino Unido,
Italia y una parte también de lo que es África, y por ahí unos que me olvido. Entonces ustedes van a tener que poner ahí, ¿no? ¿Qué reinos germánicos existían a finales del siglo V? Ahí estaban los visigodos, etcétera. Indica en qué estado o estados actuales se localiza cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, los visigodos actualmente se encuentran en el territorio de España se encuentra actualmente en el territorio que eran de los visigodos. Bueno, por ejemplo, así. Sí, esa es la esta. Ahora, segunda pregunta, la expresión Edad Media fue acuñada por los eruditos del Renacimiento en la Edad Moderna, que valoraban la antigüedad como un periodo de esplendor. ¿Por qué crees que le dieron este nombre? Ahí tú tienes que razonar y poner tu opinión, ¿sí? Eso es todo lo que corresponde a las actividades de este primer tema. Vamos al siguiente tema. Otro de los temas que vamos a ver en esta unidad 0 es el inicio de la Edad Moderna, ¿sí? Tradicionalmente se considera el año 1453, como lo vimos ya en la línea del tiempo anteriormente, como el inicio de la Edad Moderna, ¿sí? En esta fecha los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, que era la capital, no les voy a decir de quién, lo que puso fin definitivamente al Imperio Bizantino y las relaciones políticas, aunque ya les dije, y las relaciones políticas en el Mediterráneo cambiaron, ¿sí? El Imperio Otomano se extendió por Oriente, mientras que en Occidente se empezaron a formar estados grandes y poderosos gobernados por monarcas que acumularon todo el poder, ¿no? Ya los vimos también cuáles fueron esos nuevos países, ¿no? Además, muchos exiliados bizantinos llegaron a Italia y contribuyeron a la expansión de la cultura clásica, una cultura que estaba siendo redescubierta por los intelectuales de la época y que fue la fuente de inspiración del Renacimiento y el humanismo, ¿no? El humanismo, como ustedes saben, es un movimiento que pone al ser humano como el centro de todo, ¿sí? Se gestó pues una nueva mentalidad que permitió realizar grandes avances técnicos y científicos y ampliar el mundo conocido. Avances que hasta el día de hoy se siguen dando, ¿no? O siguen vigentes. Pero el paso de la Edad Media a la Edad Moderna fue progresivo a lo largo de todo el siglo XV, ¿sí? Como ustedes ven en la parte de acá abajo, ustedes pueden observar lo que son las actividades que vamos a realizar. Quizás yo no las puedo leer muy bien, por eso las tengo que aparte. Lo que van a hacer es, la pregunta número 3, van a averiguar qué ocurrió en la siguiente fecha, en el año 1453, 1492 y 1517, ¿no? Una vez que sepan qué sucedió en cada uno de esos años, van a responder a la siguiente pregunta, que son: ¿crees que fueron sucesos que podrían marcar el paso de la Edad Media a la moderna? Justifica tu respuesta. Entonces, si ya sabes qué sucedió en 1453, en 1492 y en 1517, vas a justificar qué sucedió. En 1453 sucedió esto, y creo que sí fue un suceso muy importante que dio paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Así más o menos responden, ¿no? Cada uno de esos años, ¿no? La siguiente actividad es la actividad número 4. Lee el texto de Gombrich. El texto de Gombrich es todo esto que está como medio celestito, no sé. Todo eso es el texto de Gombrich. Van a leerlo, en la cual pues da a notar cierto pensamiento de este escritor, y ustedes van a responder la siguiente pregunta. ¿Crees que hay que considerar a las personas de otras épocas como estúpidas? ¿Por qué? Ahí sí vas a decir si yo considero que sí o yo considero que no. Vas a tener que argumentar por qué crees eso, ¿no? Por eso te oriento o te motivo a que debes dar lectura a este pequeño texto que está aquí, ¿sí? Eso, sigamos con las siguientes actividades o los siguientes temas de esta unidad 0, ¿sí? Tenemos otro de los temas, es la época contemporánea. Ustedes pueden ver aquí desde 1900, comienza desde 1915. En 1917 sucedió la Revolución Rusa, ¿sí? Final de la Primera Guerra Mundial en 1918. En 1919 fue la Conferencia de París. En 1920 podemos darnos cuenta que hasta 1939 fueron ascensos de los totalitarismos, es decir, gobiernos que prácticamente tomaban el control de todo, ¿no? Aquí tenemos los 20 años, los felices a 20 años, tenemos la Gran Depresión,
Tenemos aquí en lo que es 1929 el crack bursátil, en 1935 tenemos la Gran Depresión, en 1939 tenemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939, imagínense, 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1940 y sigue todavía la guerra, ¿no? Ya vamos a ver más adelante también. Aquí podemos ver en la edad contemporánea, en 1929 comenzó una gran crisis económica mundial que se prolongó durante toda la década siguiente, ¿no? En Alemania, el partido nazi realizaba anualmente unas concentraciones multitudinarias, la de 1937, bajo el lema Congreso del Trabajo, ensalzaba las políticas de Hitler para hacer descender la falta de empleo en Alemania. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a los protagonistas de la historia en esa época contemporánea, desde 1915 a 1940. Tenemos que ha sido Lenin, Benito Mussolini, que también se caracteriza por ser un régimen totalitario, si no me recuerdo, en Italia, y tenemos al precursor, quizás para algunos y para muchos, uno de los genocidas más grandes del mundo, Adolfo Hitler, en 1989-1945, otro gobierno totalitario, ¿no? Vamos a ver, sigamos viendo, pueden investigar, por favor, tomar atención, y la idea es que ustedes investiguen para que sigan realizando las actividades siguientes. Nos vamos al siguiente tema. Podemos seguir aquí, pues, según la línea del tiempo que podemos ver aquí, tenemos en 1939, tenemos aquí en 1940, tenemos invasión de Polonia. ¿Se acuerdan que estábamos aquí en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Aquí está la invasión de Francia, batalla de Inglaterra, 1941, invasión de la URSS, donde fue Hitler invadió la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, creo que era. Ataque japonés de Pearl Harbor, incluso hay una película que trata sobre ese tema, donde Japón atacó a Estados Unidos en la base aérea de Pearl Harbor, ¿no? Aquí está la batalla de Midway, la batalla del Alemán, Alamein, perdón, batalla de Stalingrado, la caída de Italia, tenemos el desembarco de Normandía en 1944-1945, tenemos derrota de Alemania también, y tenemos la bomba atómica y la derrota de Japón en casi 1946, por eso, 1945 y contando. Si todos esos acontecimientos tuvieron que ver también o están dentro de la época contemporánea, ¿sí? Aquí tenemos a los protagonistas de la historia. Aquí tenemos un pequeño texto donde dice la Segunda Guerra Mundial. Igual que la primera fue una guerra total, pues los contendientes pusieron la totalidad de sus recursos, población económica, etcétera, al servicio del conflicto. Pero además fue una guerra de aniquilación, es decir, los contendientes intentaron eliminar completamente al enemigo, sus recursos militares, su economía, su estado y también su población. Para ello se incorporó una novedad en la manera de hacer la guerra. Los bombardeos contra la población civil se daban todos los días, es decir, en este caso Hitler lo que deseaba es eliminar a toda la población y no había quien lo pare, mataba desde niños, mujeres y hombres, ancianos y de todo, ¿sí? Igual los otros intentaban hacer lo mismo. No tenemos aquí los protagonistas de la historia, está Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Stalin, general Stalin de la gran Unión Soviética, ¿no? Sigamos a ver las actividades que vamos a realizar, ¿no? Las actividades que vamos a realizar dentro de estos dos temas que hemos visto sobre la época contemporánea es 5, ¿no? La actividad 5, piensa y debate. A. ¿Crees que existe relación entre los problemas económicos y las políticas radicales? Ahí tú tienes que pensar y poner tu criterio, ¿no? Según lo que hemos visto, según las líneas del tiempo que hemos revisado y según lo que tú te acuerdes del año anteriores, puedes poner tu criterio, ¿no? Segunda pregunta, ¿existe en la actualidad gente que defiende el nazismo? Puedes tomar las noticias de hoy en día que se da entre el enfrentamiento, entre la guerra que existe entre Ucrania y Rusia. Ahí se habla sobre el nazismo,
Ahí tú ponte a pensar o revisa la información que está presentado y contesta. ¿Existe en la actualidad gente que defiende el nazismo? Según lo que nos cuentan pues, las noticias y lo que logramos investigar, ¿no? Puedes definir tu criterio aquí en base a esa información actual. ¿En qué basan su propuesta política? ¿En qué basan su propuesta política? Tú ahí ponte a pensar en qué basa cada uno de los políticos que llega a tu casa o que podemos haber visto en este momento en lo que es la época contemporánea, que ofrecieron cada uno de ellos o qué nos ofrecen los políticos actuales. En B, ¿es lícito bombardear a la población civil para debilitar la moral de las tropas enemigas? ¿Tú crees que eso sería lícito, sería bueno, sería aceptable de que en una guerra se bombardee a la población civil para debilitar la moral de las tropas enemigas? En este caso, piensa y emite tu criterio, ¿no? Y por último, ¿a qué nos referimos actualmente? Actualmente, por favor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de daños colaterales? Incluso hay una película que se llama Daño Colateral. Entonces tú ahí investiga qué es daño colateral y responde. ¿A qué nos referimos actualmente cuando hablamos de daños colaterales en una guerra o un conflicto de aquellos, ¿no? Responde y nos vemos en el siguiente tema y último creo que es. Aquí seguimos con el siguiente tema, seguimos con la línea del tiempo. Tenemos la Guerra Fría, la coexistencia pacífica de la Segunda Guerra Fría o el continuismo de la Guerra Fría, ¿no? Tenemos que en 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces en 1945 cuando se produjo la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenemos en 1948 el bloqueo de Berlín. Luego vendría el muro de Berlín, bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante. En 1949 la creación de la OTAN, la tan conocida hasta el momento Organización de Naciones que existe, pues se puede decir como es como el grupo armado de ciertas naciones o ciertas potencias mundiales, ¿no? Tenemos que en 1955 la creación del Pacto de Varsovia. Hoy actualmente entre la guerra entre Rusia y Ucrania se ha hablado muchísimo, se ha notado ese tema del Pacto de Varsovia con mucha continuidad, ¿no? En 1961 el muro de Berlín. En 1962 crisis de los misiles de Cuba. Ahí hay una historia también que contar y quizás debemos de ver más adelante, ¿no? En 1964 hasta 1975 la guerra de Vietnam, una guerra que la causó en este caso Estados Unidos y de la cual pues salió perdedor. Fue una de las pocas guerras que Estados Unidos ha perdido. Tenemos la Segunda Guerra Fría, que es el continuismo, se puede decir. Guerra de Afganistán también es otra intervención armada que Estados Unidos realizó a Afganistán. Y más adelante también hemos de ver que también otra vez intervino Afganistán, supuestamente por terrorismo, ¿sí? Todo eso nos enseña la historia. En 1989, caída del muro de Berlín, es decir, se ponía casi unos años más adelante, también fin de la Guerra Fría, en 1991. Prácticamente fue con la eliminación o la disolución de la Unión Soviética, se dio el término de la Guerra Fría, ¿no? Y también antes de eso, unos años antes, la caída del imperio, el muro de Berlín, perdón. Así tenemos que durante la Guerra Fría los dos superpotencias se enfrentaron fuera de sus fronteras, generalmente a través de terceros países. Además, en pocas ocasiones Estados Unidos y la URSS intervinieron militarmente. Las excepciones de Vietnam y Afganistán supusieron dos traumáticos fracasos para Estados Unidos en este caso, ¿no? Pero muy pocas veces ellos se enfrentaban, pero a través de terceros países, es decir, entre aliados, se enfrentaban entre aliados de la Unión Soviética con aliados de Estados Unidos, se enfrentaban entre ellos y los dos gobiernos apoyaban, se puede decir, secretamente, supuestamente, pero se sabía que estaban apoyando, ¿no? Uno de esos enfrentamientos fue en la guerra de Vietnam, que fue directamente a Estados Unidos, pero después de varios años se retiró, perdió esa guerra. Igualmente Afganistán también perdió en Afganistán, también se retiró y esta sería la segunda vez que Estados Unidos, porque actualmente también ahora poco, en el año 2022, Estados Unidos se retiró de las bases que tenía en Afganistán. Tenemos aquí a los protagonistas de la historia, tenemos al señor John F. Kennedy, a Nikita Khrushchev,
y tenemos a Howard Charles Nehru. ¿Sí? Estos son los protagonistas de la historia. Aquí tenemos, sigamos con la línea del tiempo. En 1989, la caída del muro de Berlín, que lo vimos anteriormente en la línea del tiempo. En 1991, la disolución de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Tenemos el 2001, el 11 de septiembre, invasión de Afganistán. ¿Se acuerdan que hubo una invasión en 1989, creo que fue? Y luego en el 2001 hubo otra invasión a Afganistán, en la cual en el 2022 salieron de ahí con el rabo entre las piernas, como que dice Estados Unidos, ¿no? En 2003 tenemos invasión de Irak. ¿Quién invadió Irak? Ustedes pueden investigar. 2004, 11M en Madrid, un atentado terrorista también. En 2009, Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Esto fue otro acontecimiento que se lo pone en la historia porque prácticamente fue el primer presidente afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? En 1996, S.P. Huntington vaticinaba que los conflictos más generalizados, importantes y peligrosos no serán los que se produzcan entre grupos definidos por criterios económicos, sino los que afecten a pueblos pertenecientes a diferentes entidades culturales. Aquí tenemos los protagonistas de la historia. Ya tenemos a George W. Bush, a Osama Bin Laden, el terrorista que provocó prácticamente el 11 de septiembre, o se atribuyó el 11 de septiembre, por el cual fue perseguido e invadió Estados Unidos hasta Afganistán, y luego posteriormente fue asesinado, según las fuentes de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos otro protagonista de la historia, que fue Barack Obama, que fue, o está dentro de la historia como o el primer presidente negro en los Estados Unidos, ¿no? Sigamos y vamos a responder las actividades de estos temas que hemos visto. Las actividades que vamos a ver en base a los temas que hemos revisado, este poquito material que hemos revisado, recordando lo que ustedes ya debieron haber visto el año anterior, en 10º año, pues vas a pensar, puedes investigar un poquito, piensa y debate. Dice, ¿conoces algún caso posterior a 1991 en que Estados Unidos o la URSS hayan intervenido militarmente en algún país? Entonces ahí tú tienes que acordarte lo que te dije ahí y vas a tener que responder aquello, ¿no? B, se puede decir, otra pregunta, ¿la intervención ha tenido el resultado que preveían? Ellos creían Estados Unidos quería una victoria. ¿Ustedes qué les dije? ¿Hubo victoria o derrota? Ustedes respondan a su criterio, ¿no? B, ¿estás de acuerdo con la teoría del choque de civilizaciones de S.P. Huntington? De lo que hemos visto ahí, según ese párrafo que vimos ahí, que les leí, según ese respondan aquí, ¿no? Los conflictos actuales han dejado de estar motivados por intereses económicos. Argumenta tu respuesta, ¿no? Sí, según el poquito que leímos ahí, luego de antes de W. Bush, Osama Bin Laden y Obama, hay un parrafito, ahí ustedes léanlo, y según ese parrafito ustedes responden esto, ¿no? Sí, vamos al siguiente tema. El último tema que vamos a revisar ahorita en esta unidad 0, para lo que es el diagnóstico de ustedes, primero bachillerato, en cuanto al conocimiento que tengan en 10º año, es sobre la convulsa independencia del Congo, ¿sí? Aquí vamos a leer un poquito y luego vamos a revisar acá ya. Dice el artículo E y el artículo F. Les hago recuerdo porque acá hay unas actividades que están en el artículo E y el artículo F, ¿no? El Congo obtuvo su independencia en el artículo E, los intereses extranjeros. El Congo obtuvo su independencia por la vía negociada, pues la metrópoli, Bélgica, quería salvaguardar sus intereses económicos y estratégicos en la colonia. Bélgica intentó debilitar al nuevo Estado, manipulando las rivalidades interétnicas. Esto se hizo evidente con la sucesión de la provincia minera de Katanga, cuyas ricas minas de cobre, oro y uranio estaban en manos de varias empresas internacionales. El fracaso del plan de pacificación de la ONU supuso la intervención militar extranjera para evitar perder el control de las explotaciones mineras. Finalmente, en 1965, el coronel Mobutu Sese Seko
proclamó presidente de la República con la ayuda de Estados Unidos. ¿Sí? El artículo F, vamos a ver si lo puedo leer porque está demasiado pequeño. Estamos orgullosos, dice, de esa lucha de las lágrimas, el fuego y la sangre, pues fue una lucha noble y justa e indispensable para acabar con la esclavitud humillante que se nos impuso por la fuerza. Ese fue nuestro destino durante 80 años de régimen colonial. Está hablando de Bélgica, ¿no? Nuestras heridas son aún demasiado recientes y dolorosas como para alejarnos de nuestra memoria. Hemos sufrido trabajos abrumadores, impuestos a cambio de salarios que no nos permitía comer lo suficiente como para quitarnos el hambre, vestirnos, alojarnos en vivienda decente o educar a nuestros hijos. Como seres queridos, hemos padecido sarcasmos, insultos, golpes que hubimos de soportar mañana, tarde y noche por ser negros. Bueno, ahí ustedes ven el tema, el párrafo F, no lo logro ver muy bien porque es tan pequeño. Ustedes sí lo van a lograr ver porque tengo una pantalla más grande, ¿no? No hay ningún problema. Sigamos leyendo para que ustedes igual lo vean, ¿no? Que hubimos de soportar mañana, tarde y noche por ser negros, como dicen, ¿no? Hemos visto confiscar nuestras tierras en nombre de las leyes supuestamente legítimas. Hemos visto que la ley no era igual para un blanco que para un negro. Que olvidara nunca la masacre en que perecieron tantos hermanos nuestros, los caídos o los que fueron arrojados, quienes se negaron a someterse a un régimen de opresión y explotación. Pero nosotros que hemos sufrido la opresión colonial, os decimos que todo eso ya ha terminado. Ha sido proclamada la República del Congo y nuestro país se halla ahora en manos de sus hijos. Juntos vamos a iniciar una nueva lucha que llevará a nuestro país a la paz, la prosperidad y la grandeza. La independencia del Congo marca un paso decisivo hacia la liberación de todo el continente africano. Esa es la declaración del discurso del primer ministro Chamumba, ¿sí? Ahí ustedes van a tener unas preguntas más adelantitos de esto de aquí. Ustedes si quieren más información, aquí está un link en el cual pueden hacer clic y pueden ir y verificar cierta información que está en Wikipedia, ¿no? Las actividades que te van a tener que realizar son más investigativas, ¿no? Lee atentamente las fuentes E y F que les acabo de leer, consulta la página web que también les dije en este momento, propuesta y realiza las siguientes actividades. A. Busca información sobre Patrick Lumumba y redacta una breve biografía. Este señor que está aquí, ¿sí? Busquen a este señor Patrick Lumumba y ustedes hagan una pequeña biografía de este señor. B. Explica agravios que expone Lumumba, de que acusa a los antiguos colonizadores de su país, ¿sí? Buscas ahí de que los acusaba de explotadores, etcétera, etcétera, etcétera. C. ¿Qué país europeo fue el colonizador del Congo durante 80 años? También ya les dije o también les leí, ¿no? O también lo nombran en el artículo E. B. Sitúa la independencia del Congo en el contexto del proceso de descolonización. ¿Sí? E. ¿De qué manera influyó la Guerra Fría en el conflicto del Congo? ¿Tuvo algo que ver? Ahí usted ponga su criterio, ¿no? F. ¿Se cumplieron los deseos de Lumumba en relación con el futuro del Congo y de África en general? Investiga cuál es la situación actual del Congo y mira si es que las palabras de este señor Lumumba se han cumplido, ¿no? Como una tierra libre, soberana, que lucha por sus intereses y su progreso, ¿sí? Eso ha sido todo, señores, en cuanto a la unidad 0 de la asignatura de historia en cuanto al proceso de diagnóstico que se va a dar en este nuevo año lectivo 2023-2024. ¿sí? Para mí ha sido un placer poderlos acompañar, espero que les haya servido muchísimo esta guía para que se puedan poner al día y puedan salir bien en esta evaluación de diagnóstico. ¿sí? De mi parte, muchas gracias, les deseo una excelente noche, excelente día, una excelente semana, éxitos en todas sus actividades y no se olviden por favor dejarme su mensajito y su like y suscribirse a
al canal de YouTube para poder ser parte de nuestra familia, ¿no? Agradecimientos totales para todos ustedes, sí. Pasen bien.